Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino. Gracias por estar un miércoles más aquí con nosotros y disculpen un poquito la demora en comenzar el programa. El pastor Larios iba a estar aquí con nosotros hoy día, pero desafortunadamente aquí en Seattle hubo un ciclón y hubo mucho viento, se fueron las luces, hasta las rejas se cayeron. Una tormenta, ¿no? de viento y bueno, y él se atrasó un poco por esa razón, no tenían electricidad y se nos perdió en el camino, así que... No había luz. No había luz, no podía ver cómo llegar. Así que al final no pudo estar con nosotros, pero pues ahí donde él le mandamos saludos y esperemos que para la próxima pueda reunirse con nosotros. Lo esperábamos ansiosamente, pero desafortunadamente no se logró. Pero vamos a estar, nuestro pastor va a estar con nosotros. Él siempre es nuestro... Plan B. Sí, plan B, C, D, I, E, I, F. Y hasta la Z. y todo el abecedario. Le decimos a nuestro pastor que pase porque vamos a estar hablando igual acerca de un tema importante que era relacionado un poco a lo que iba a hablar Pastor Larios, pero ahora lo vamos a hacer en experiencias personales. Y cómo pasar por ese proceso, ¿no? Que muchos pasan de duelo y también cómo pasar el proceso durante la enfermedad. Y bueno, todo eso vamos a estar comentando. Así es que no te muevas, mantente en sintonía. Gracias, pastor. Y gracias por invitarme. Gracias por la gran invitación, lo esperaba con ansias hace varios días, sí. varias semanas. Déjamelo desordenado. Porque déjenme ustedes, uno tiene que hacer cita con el pastor, tiene una agenda muy grande. Y le damos la bienvenida a cada una de ustedes, gracias por su paciencia ahí, después traeremos al pastor para que nos cuente su experiencia, iba a estar muy, muy bonito su testimonio, pero lo tendremos otro día. Y pues acuérdate de seguirnos aquí en Facebook como Ministerio Vida Fuerte, en YouTube como Ministerio Vida Fuerte, en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5 y en TikTok nos encuentras como Mujeres del Reino y como Ministerio Vida Fuerte. Y acuérdate de ir ahí a nuestras redes sociales y ahí indaga un poquito lo que nuestra iglesia está haciendo para expandir el evangelio, para que ustedes sean edificados. Ahí en YouTube están subiendo los servicios de los viernes y los domingos, y si tú perdiste alguno de esos días puedes ir a YouTube y ahí encuentras los videos, porque los miércoles, los viernes y los domingos hacemos también el Facebook Live, pero si tú te perdiste alguno de esos días puedes ir a YouTube y ahí están las grabaciones que suben un día después. Y pues te invitamos a que te suscribas ahí en YouTube, que aportes un poquito con nosotros, Mujeres del Reino, y con nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte. Acuérdate, aquí se encuentra en la ciudad de Buren, Washington. Si tú no tienes una iglesia, eres bienvenida. Aquí estamos con las puertas abiertas y los brazos abiertos para recibirte. Así es. Y pues estamos aquí con un poquito de, no frío, ¿verdad? No está haciendo tanto frío. No está haciendo frío. Pero venimos bien abrigadas. Pero sí un poco despeinadas con tanto aire. Un poco despeinadas con tanto aire, estuvo un poquito fuerte el aire y hubo un desastre el viento, bastante viento, y pues a nosotros no se nos fue la luz. A nosotros tampoco, lo bueno. No. A mucha gente sí se les fue la luz y muchos accidentes, muchos árboles caídos, porque aquí árboles por donde quiera, pero son árboles bien viejitos, que se rompen con el aire, y un tiradero de árboles por todos lados. Menos mal nosotros no nos rompimos. Porque estamos bien viejitos. Bueno, que estamos dentro de la casa, ¿sí, no? Fácilmente. No, yo creo que a ti un viento no te mueve. No. Como el de ayer, no. Como el de ayer, no. Quizás como los de Florida, quizás sí. A lo mejor sí, ¿verdad? Yo creo que va a decir, el viento va a decir, va a ser difícil de tumbar. Sí, mucha gente se quedó sin luz, Sí, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a hablar igual del tema eso, porque yo pienso que es importante. Hay mucha gente que está pasando por duelo, o hay gente que está pasando por procesos de ya sea que un familiar está enfermo o que la misma persona está enferma. Y mira, justamente ustedes dos perdieron a un ser querido, ¿no? Que fue su papá. Y yo pienso que es difícil de repente hablar de ese tema porque es inevitable no sentirse como triste de repente con eso. Pero yo digo, hay mucha gente que está pasando. Justo nos dieron una noticia hoy día de
un cliente de Francisco que le siempre estaba pasando por el proceso de cáncer y ahora le recayó y desgraciadamente no la está pasando muy bien. Sus diagnósticos no son muy alentadores. Y uno es inevitable no pensar qué es lo que están sufriendo los familiares. O sea, cuando te dan esa noticia que otra vez recayó y cómo los hijos lo van a vivir o lo están viviendo. Entonces a mí me gustaría igual preguntarles a ustedes un poquito acerca de cómo fue su experiencia vivir el proceso, primero cuando te dan la noticia y también cómo llevas el proceso durante la enfermedad. A ver, ¿quién quiere voluntariar aquí? Híjole. No, está bien. Pues para mí sí fue difícil, pero yo pienso que viví diferente la situación porque yo no estaba con mi papá. Mi mamá siempre fue la que estuvo ahí con él y yo pienso que si hubiera estado directamente con él, sé que hubiera sido más mi sentir. Como más traumático. O más triste o más, como dices tú, traumático o más pensar cómo lo está viviendo, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está sintiendo o ver simplemente lo que está pasando. Pero fue diferente mi situación, digo, a ustedes, que ustedes lo vivieron directamente con el pastor. Y yo con mi papá, pues mi papá estaba en México, igual sentía la tristeza y la desesperación de que pues no poder ir para allá. Estaba complicado, pero sí fue algo difícil, pero yo pienso que la que llevó toda la carga fue mi mamá. Sí, y emocionalmente yo digo, de repente, ¿cómo lo manejas emocionalmente la noticia? O sea, ¿hay como un espacio de negación o hay un espacio también como de esperanza? ¿Cómo manejas esos sentimientos en el momento de la noticia? O sea, emocionalmente. Pues la primera vez que mi mamá me dijo que mi papá tenía cáncer fue en un riñón. Entonces dijo, ok, es un riñón, lo pueden sacar y ya puede estar bien. Entonces eso fue lo que pasó, le hicieron su cirugía y le quitaron su riñón. Y pues en sí no supe mucho el proceso te digo, directamente fue mi mamá la que pasó todo eso. Pero estuvo bien creo que durante 2 años, pero después le regresó en un tumor en la cabeza. Un tumor. Sí, ahí es más difícil de... Entonces le digo a mi mamá, ¿y cómo se dieron cuenta que era lo que pasaba? Dice que mi papá traía muchos dolores de cabeza y mareos. Hasta que un día como que se desmayó y mi mamá le dijo, Rogelio, tienes que ir a ver al doctor porque lo que está pasando. Y le dieron la noticia que tenía un tumor en el cerebro y que era cáncer. Que se había regresado ahí, que ya estaba muy avanzado. Ya era como etapa 4. Sí, que le daba un poquito tiempo de vida. ¿Y él pasó más tiempo de se puede decir, de lo esperado? Oh, sí. ¿Sí? Sí, 2 años. Oh, wow. 2 años luchando con... ¿Y cuánto tiempo le habían dado? Como unos 6 meses. Oh, wow. No, sí se llevó bastante más tiempo. Sí, se llevó bastante tiempo en eso, entre oración, ayunos, igual sus quimioterapias, sus radiaciones y todo eso estuvo haciendo de todo mi mamá por tratar de salvar eso, pero no sé, el Señor tiene el destino de cada quien. Sabe las cosas. Y en este caso, ¿a ti cómo lo viviste el proceso? Porque yo quisiera hacer como un corto en ese sentido, porque yo fui la primera que supe de todos la noticia de él, y se me hizo súper chistoso, porque no es que fue gracioso, no, pero yo lo había llevado al hospital, a Pedro, y todo el tiempo yo le estaba haciendo las traducciones, todo, y nos quedamos esa noche, primero lo habíamos llevado a una clínica, porque había tenido una tos que no se le iba, y él nunca fue de doctores, nunca, pero una vez me dijo, ¿sabes qué, Viri? Esta tos como que no se me quiere ir, ya tengo muchos meses con ella.
Y lo llevé al doctor y le dijeron que podría ser algo del corazón, no sé qué, bla, bla. Pues lo llevé a Swedish y ahí le hicieron todos los exámenes y todo, inclusive lo metieron como en un cuarto aislado porque podría haber sido otra enfermedad como contagiosa, respiratoria, ¿no? Entonces cuando le hicieron todos los análisis, porque tenía líquido en los pulmones, y en todo el proceso yo le hacía las traducciones. Entonces de repente pasaron, no sé, unos 2 días que estuvimos en el hospital, o un día, no me recuerdo, y llegan como 3 o 4 doctores, y llegan con otra persona y de repente me dicen, ya tenemos los resultados de tus estudios. Y ya yo me senté, porque ya estaba yo lista como para traducir, y eso nunca me encajó en ese momento, me encajó ya después. Me dijo el doctor, no, trajimos a una traductora. Por supuesto que traje una traductora, porque la noticia iba a ser tan chocante que quizá a lo mejor yo no iba a poder traducir. Entonces ellos se prepararon, y cuando le dieron la noticia, me dijeron, no, tenemos una traductora, ella va a traducir, y tradujo el diagnóstico. Le dijeron, tienes cáncer en los pulmones. Y Pedro, o sea, había como un silencio en ese cuarto, un silencio incómodo, como le llaman, ¿no? Y él solamente dijo, ok, pero tranquilo, súper tranquilo. Dijo, ¿tiene solución? ¿O cuánto tiempo me queda? Así, ¿no? Y el doctor dijo, mira, está en estado 4. Dice, podemos darte, en este tiempo era inmunoterapia, para extenderte el tiempo de vida, pero no significa que se te va a sanar, porque ya está etapa 4. Y él dijo, entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo tengo? Y no me recuerdo si le dieron, ¿cuántos? Unos 5 o 6 meses. Más o menos, ¿verdad? Cuando mucho. Y le dijeron, puedes tener la inmunoterapia para extender el tiempo de vida, pero nada más, o sea, no es que te vas a curar. Cuando dijeron eso, yo fui la primera que tenía que darle la noticia a todos. No sé, yo pienso que el Señor me dio mucha fortaleza en ese momento para poder llevar la situación, porque sí, para mí fue chocante escuchar esa noticia. O sea, era lo que menos tú puedes esperar, que a lo mejor tuviera un problema cardíaco, a lo mejor, no sé, cualquier cosa, pero nunca como esperabas que te iban a dar un diagnóstico así. Entonces, cuando me dicen a mí, yo sí quedé así como un poco en shock, pero traté yo no no llorar en ese momento. Me contuve mucho porque yo no quería que él se sintiera mal. Y yo creo que durante todo el proceso me mantuve bien, no llorar ni nada, porque yo era la que lo llevaba a todos los procesos médicos. Entonces, cuando llamo les mando un mensaje de voz a todos los hijos que estaban conectados, les mandé un mensaje de voz y les dije cuál era el diagnóstico. Ahora, y ya dando la introducción a eso, me gustaría saber cómo lo recibiste tú cuando escuchaste ese diagnóstico que venía de... La verdad que no me acuerdo bien cuando escuché la noticia, pero solamente el saber que tu papá se va a morir no es fácil. No es tan fácil. Es complicado el aceptar que se te está yendo una persona. Ahora, dentro de lo que, por ejemplo, uno vive en las cosas del Señor, yo creo que uno siempre tiene la esperanza que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a sanar, que Dios tiene todo bajo control. Pero una de las cosas que también me pasó a mí, que quizá unos 2, 3 años atrás, yo me empecé a mentalizar. Yo no sé por qué, pero me empecé a mentalizar que mis papás no iban a durar para siempre, que en cualquier momento ya podrían partir. Podría decir, ya estaban cerca de los 70 años. Entonces, como que yo empecé a pensar que en cualquier momento iban a partir, entonces uno tenía que prepararse. Y yo creo que me preparé
emocionalmente, sentimentalmente, para llegar ese día sin saber que iba a llegar tan luego. Entonces, cuando me llegó la noticia, yo creo que por lo mismo no la tomé tan fuerte, tan fuerte. Sí, y cada quien la toma distinto, a lo mejor como que están preparados mentalmente. Yo siento que también tiene mucho que ver también cuando uno está en las cosas de Dios, como el Señor te da la fortaleza en esos tiempos, sabiendo como uno tiene la conciencia de que ellos van a ir a un mejor lugar, y sea como eso te da tranquilidad. No significa que no los extrañas y no significa que no te va a doler. Que no te va a doler. Inclusive en el proceso yo puedo decir que yo estaba como, no sé, como en modo robot o en modo automático, de que tú solamente ibas y tenías que hacer las cosas que tenías que hacer, que hay que llevarlo a la cita, hay que hacer este tratamiento, o sea, uno estaba en modo robot automático, pero como que uno no se, yo en lo particular, personalmente hablo de mí, yo no me senté en un momento como a digerir o a procesar realmente lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Era como, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo siguiente? Hay que resolver. Yo creo que a mí me pasó lo mismo porque yo no estaba, te digo, viviendo completamente la enfermedad de mi papá. Ajá. Entonces siempre, como no estás ahí viendo la situación como está, y yo acá, estando acá, y yo trabajando y teniendo mi vida secular, entonces sí fue, como te dijera, que no viví tanto el proceso. Entonces, cuando mi papá falleció, sí me dolió, pero yo sentí que no le lloré lo suficiente. Sí. Como que, ok, sí, un día descansé, 2 días descansé, y al tercer día fui a trabajar y a echarle para adelante. Pero no fue porque no me haya dolido, sino simplemente yo me mentalicé en mi cabeza que yo lo iba a volver a ver. Yo me imaginaba que estaba allá en Guanajuato. Yo no me imaginaba que él había fallecido. Entonces, ese fue mi ruta de escape para no sentir el dolor, yo pienso. Entonces, me dolió, lloré una noche, lloré otra noche, y al tercer día me fui a trabajar. Entonces, digo, siento que como que no pasé yo el duelo, ¿sí me entiendes? Como que no lo viviste como se espera vivirlo. Ajá, exactamente. Como que lloré, pero no lloré lo suficiente. Y es que cada quien vive el duelo distinto, ¿no? Y yo pienso que porque tienes a la persona cerca, o sea, como te digo, si tú lo hubieras, a lo mejor si yo lo hubiera tenido ahí como mi mamá. O sea, yo pienso que para mi mamá sí fue súper difícil, súper difícil, porque ella fue la que llevó todo el proceso, y su compañero de muchísimos años. Sí. Entonces yo pienso que para ella sí fue muy difícil. No, sí, imagínate igual, ¿qué es lo que le ayudó a ella para mantenerse de pie? Dios nada más. Hace una gran diferencia. Sí, pues yo la pienso de esta manera, así como que cuando uno va creciendo, la generación antes que nosotros tiene que partir. Entonces, y a veces uno lo piensa, pero cuando está ahí, uno lo vive, es diferente. Claro. Es diferente, porque, por ejemplo, yo, por mi caso, mi papá, aparte de ser papá, también era pastor. Entonces era una persona en la cual, si tú necesitabas algo, tú podías ir para allá y hablar con él, conversar con él, y de repente ya esa persona ya no está. Entonces ya se te hace más complicado. Claro. Y aparte, mis hijas eran muy apegados con él. Entonces eso también, el dolor, no solamente de uno, sino también de mis hijas, al ver que lloraban por su abuelo, es complicado también, o sea, porque tú sufres por todas partes, o sea, aparte del sufrimiento tuyo, pero tú estás viendo sufrir a otras personas que tú amas, entonces también es complicado. Entonces te hace un nudo en la garganta, en el corazón, sientes como que el estómago se te aprieta, pero como dice Viri, uno también, yo creo de esta manera, o sea, como dice, uno va creciendo y uno va siendo adulto, y de repente uno tiene que comportarse como el adulto, porque no hay otro adulto, o sea, hay otra gente que depende de uno, y ahora te toca ser tú el adulto, porque antes uno se cubría en la mamá, en el papá, no, antes le voy a decir a mi mamá, lo voy a decir a mi papá, o esto y el otro, y ya vas a ver,
Y en ese momento dado es como decir, ya, ahora tú eres el adulto, ahora tenés tus hijos y tus hijos son los que van a ir contigo o las demás personas van a ir contigo. Entonces ya uno dice, bueno, ahora yo soy el adulto, tengo que comportarme como tal y yo pienso que esto también lo ayuda a uno a madurar, a ver la vida de otra manera. Y yo pienso que también depende mucho de la personalidad de cada quien. O sea, hay muchas personas que son súper... O sea, yo soy sensible, sí, y soy chillona, sí, pero... no te tiras a morir. Ajá. Entonces, digo, han de pensar a lo mejor en ese tiempo personas que me vieron y han de decir, oh, no, Qué no, fría. no le lloró. Ajá, exactamente, Sí. no le lloró lo suficiente a su papá o se mira como que no le dolió, ella siguió su vida como si nada, pero yo solamente sentía, o sea, solamente uno sabe lo que siente por dentro. Y ahorita que está diciendo a Francisco basado al pastor de que fue pastor y siempre estaba ahí para uno, yo todavía me acuerdo que le llegué a mandar varios mensajes al pastor para que orara por mi papá cuando yo me enteré que mi papá tenía cáncer. Yo le mandé mensajes al pastor Pedro y él me dijo, sí, vamos a estar orando por él. Cuando yo le di la noticia al pastor Pedro de mi papá. Todavía me acuerdo. Yo pienso como, por ejemplo, mucha gente piensa, es como decir, tú quieres a alguien, independientemente si sea papá, abuelo, tú creas una relación y llegas a amar a las personas. Entonces, es difícil de repente que la gente no pueda, les cuesta procesar que no solamente el duelo es directo de la familia, sino también es de los amigos. Yo pienso, o sea, por ejemplo, yo me pongo del otro lado, o sea, yo fui su nuera, pero sí me afectó y yo pienso también cómo le afectó a sus amigos. Yo de repente pienso quizá a pastores que eran muy pegados a él, porque hay una cosa como se dice, él era el pastor de la iglesia, ¿no? De repente tú vas con tu pastor y tú aceptas el consejo como que es lo que es, ¿no? Y como que sientes un respaldo, como dices, si el pastor dice eso, yo lo voy a hacer y yo me siento segura que eso es lo que tengo que hacer. Pero cuando te quitan esa protección, te quedas como, wow. Y yo no sé si a ellos les pasó, pero yo me acuerdo que pasé por ese proceso de que tenía enojo. Yo andaba enojada con él, como decir, no sé ni siquiera, o sea, yo sé que son parte del duelo. Ahora estudiando las etapas del duelo, entiendo que el enojo es parte del duelo, ¿no? Pero es como decir, mira, te fuiste, nos dejaste así, en la nada, a la deriva. O sea, como decir, prácticamente hijos huérfanos, o sea, como decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? En la cuestión espiritual, ¿me entiendes? Entonces uno dice, pero ahora es como decir, ahora uno tiene que ponerse, ahora uno tiene que ser al adulto, ¿no? Y tomar las riendas de ahí. Pero digo, ¿cuántas personas no pasan este proceso? Yo digo, dan la noticia y de repente solamente piensan en el enfermo. Pero ¿qué pasa con los familiares? ¿Qué uno puede decirle a esos familiares que están pasando por un diagnóstico de un ser querido? Porque como dice la canción, los que se van suspirando, los que se quedan llorando. O sea, uno tiene la confianza de a dónde se van a ir, ¿no? Si quieren a Jesucristo, a dónde se van a ir y van a ir a un mejor lugar. Pero los que se quedan, ¿cómo podemos pasar ese duelo? ¿Cómo podemos que sea mucho más liviano? Pero yo creo, en cierta parte, cuando te llega de repente la noticia o de repente pasan estas cosas, a uno le llega de sorpresa, por decirlo así, y uno resiente mucho. Pero si nos ponemos a pensar, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, lo único. Que lo que pasa es que, como la muerte es dolorosa, entonces nosotros la queremos evitar por todas partes, pero no se puede evitar. Entonces yo creo que para las generaciones futuras, por ejemplo nuestros hijos, yo creo que uno tiene que, y no por ser pesimista, sino que es la realidad de la vida, yo creo que uno los tiene que ir preparando para decir, algún día yo me voy a ir, y este es el plan,
y esto es lo que va a pasar, y esto es lo que va a suceder, porque así tú lo vas preparando psicológicamente y emocionalmente, y en el caso de nosotros, espiritualmente, porque, por ejemplo, a mi papá le pasó, mi papá falleció y se fue. Como bien le dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Como dicen, ¿y quién podrá defendernos Sí. ahora en la parte espiritual? Que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces mi mamá dijo, no, yo voy a seguir en la iglesia y vamos, yo voy a seguir pastoreando. Y yo dije, bueno, yo te apoyo. Con Viri dijimos, te apoyamos, lo que tú quieras hacer, te apoyamos, sin saber lo que va a pasar en un futuro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, uno dice, ahora, bueno, tu papá va a fallecer algún día, no sabemos qué día, pero va a fallecer. Entonces tú tienes que prepararte para tomar las riendas o empezar a preparar qué es lo que se va a quedar, qué es lo que se va a hacer, cómo va a funcionar todo. Si hubiera sido de esa manera, yo creo que a todos no nos hubiera caído tan... O sea, de golpe la noticia sí, pero todo lo que sucedió, ¿no? estábamos más preparados. Entonces yo creo que eso es un error que nosotros cometemos, el tratar de tapar la muerte, de algún lado, taparla, que no exista, que no sabemos qué es la muerte y todo eso. Y cuando a alguien le dice, te vas a morir, nos duele mucho más. Y yo pienso que bueno que mencionas eso, porque la mayoría de las personas se preparan para muchas cosas, menos para la muerte o procesar la muerte. Entonces, la gente no está mentalizada de decir, en algún momento ellos van a fallecer, ¿no? Estás diciendo eso, se me hizo algo cómico, Sí. pero real. O sea, se me hizo cómico de parte de mi mamá, pero real, porque una vez le hablé, ya tiene como un año, yo creo, que siempre iban a ofrecerle su paquete para cuando se muriera la señora. Para que se divierta. Pero mi mamá, como dices, es que uno como cristiano ya toma la muerte como que, ok, es ganancia. Claro. Es ganancia. Y como dices tú, hay muchos que sí, lógico, si no te quieres morir, ¿verdad? Pero ya uno tiene, pues como dice, es el destino de cada quien. Entonces siempre llegaba... Es lo único seguro que tiene. Entonces siempre llegaba una persona y le decía que tenía el paquete funeral, que le daban la caja y que le daban café y que le daban... pues la señora ya se compró su paquete, déjame decirte. Ya tiene su caja, ya tiene para su funeral. Dice, no, dice, es que me tengo que estar prevenida. Dice, porque cuando me muera, ¿quién va a pagar por mí? Sí. Es que es la verdad. Y luego estábamos riéndonos y después le digo, ay, mamá, cada cosa que haces. Le hace, no, sí, Susi, tengo que estar preparada para cuando me muera. Y le digo, ¿qué color escogiste tu casa, señora Silvia? Su caja. Y digo, se me hace chistoso, pero sé que cuando mi mamá se vaya me va a doler, sí. Es mi mamá. Y es que yo pienso que te llegas a sentir, bueno, yo no he experimentado eso, espero no experimentarlo pronto. Muy pronto. No. Pero, como dicen, si llegas a sentirse huérfano completamente, ahora sí dices, humanamente dices, estoy solo en el mundo. Pero yo digo, ahí es cuando viene la ayuda de Dios y decir que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar aún en los problemas más difíciles, ¿no? Él siempre va a estar contigo. Pero si hay un cambio, mucha gente experimenta un cambio emocional, pero también es psicológico. Hay algo que se transforma y las personas llegan a ser otras personas. Mucha gente llega hasta madurar, inclusive en esos momentos complicados, la gente madura, como que les cae el 20. No sé si de alguna manera el solo hecho de que sus papás estén vivos les trae algún tipo de seguridad emocional, inclusive estabilidad, pero cuando ellos parten hay algo que pasa dentro del ser humano y ahora sí como que se ponen un respiro, uno ya se van de plano, les va mal, pero la mayoría se hacen como un cambio de madurez. Y muchos dicen, ¿cómo me hubiera gustado que mi mamá o mi papá me hubieran visto de esta manera con estos cambios? O yo hubiera hecho esto con mi papá, o yo hubiera hecho esto con mi mamá. Yo pienso que eso a muchos le afecta más, a veces que la misma muerte, como decir, hubiera aprovechado más, hubiera hecho más. Por ejemplo, hay una persona que la escuché, ¿qué será? Quizá un año atrás, que hacía esta reflexión. Dije, supongamos que tu papá o tu mamá le quedan 5 años de vida o 10 años de vida.
para sacar una matemática más fácil. Dice, y solamente tú la ves una vez al año. Nomás te quedan 5 veces más que la vas a ver. Y uno dice, oh, wow. Entonces, y si la ves 2, solamente la vas a ver 10 veces más en lo que le queda a la vida. ¿Y qué vas a hacer en esas 10 veces? Claro. Y eso es una cosa que no a mucha gente, porque uno como que emocionalmente quiere cubrir esa parte que no existe o no, todavía no va a pasar. Pero si una persona ya está llegando a 65 años, entonces biológicamente el hombre dura más o menos a los 75 años y la mujer hasta los 80 años. Entonces, si un hombre ya lleva 70 años, de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿cuántas veces más los vas a ver? Y ahí uno dice, ¿realmente importa lo que estás haciendo o tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y darle más tiempo a tus papás porque en algún momento se va? ¿Y qué es lo que pasa? Es que después viene el arrepentimiento. Después viene el decir, lo hubiera puesto más atención, que esto y el otro, hubiera hecho esto, hubiera conversado esto, tantas pláticas que quedaron pendientes. Preguntas. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, con mi papá yo una vez le dije, que ya estaba en la cama, le dije, como diciendo, si hubiéramos sabido esto antes, hubiera sido bueno que hubiera escrito ha hecho como una bitácora, ¿no? De su vida, de todas las cosas que vivió, la experiencia, testimonios, tantas cosas que van a quedar ahí para las generaciones que vienen, ¿no? Como un tipo libro, como una autobiografía de todo lo que vivió en el Evangelio, que de repente uno puede decir, wow, como mi papá hubiera actuado en esto, entonces tú vas y dices, enciclopedia, pero claro, entonces, y yo le dije, pero ya era muy tarde, ¿no? Para que lo hiciera, quise hacerlo como menos como un dictado, pero ya mi papá ya estaba muy débil. Pero ahora ha sido bueno, por ejemplo, en esas cosas, porque yo digo que eso, para mí, tiene más valor, tener algo así, como experiencias, como la vida, por ejemplo, la fotografía, video, todo eso, que ir a la tumba, porque la tumba ya está vacía, tú vas a ver una lápida, no, y por último dice, oh, pero los huesos, pero están allá, nunca los vas a ver, prácticamente vas a ver una lápida. Digo que mejor tener como algo así de recuerdo. Entonces, digo yo, si uno le pone importancia realmente a lo que es la vida, o lo que queda de la vida, entonces ya tú te empiezas a preparar a tener ese momento cuando llegue esa etapa de decir, bueno, mi papá o mi mamá murió, por último hice algo que realmente importaba, que realmente valía la pena. Y yo creo que así es más fácil tomarlo. Ahora, que es cruel, por decirlo así, entre comillas, pensarlo de esa manera, pero es que la realidad no. Ahora que yo pienso ahora, imagínate, ¿qué pasa con las muertes que son repentinas? Porque estamos hablando de estas muertes que nos dieron anuncio de que iban a suceder, pero ¿qué pasa de las muertes repentinas? Que te agarran de sorpresa. O sea, un ratito para otro, de un día a otro, un segundo a otro. Un segundo a otro. ¿Cómo puedes vivir? Y yo digo especialmente de un hijo. O sea, yo digo que eso es brutal. ¿Cómo puede uno sobrevivir, inclusive a un diagnóstico de un hijo también? Yo creo que eso es muy tremendo. Lo que pasa es que yo creo que eso es algo totalmente diferente, porque cuando uno va viendo que las generaciones antes que nosotros van envejeciendo, sea como sea, tú te das cuenta que algún día, bueno, van a tener que partir, pero cuando se muere un hijo, es algo anormal. Sí. Dentro de la vida es algo que no es normal, entonces eso anormal más te perjudica la psique, más te juega con la mente, y por qué, y para qué, y de aquí, y si era esto, claro, y siempre uno buscando el propósito, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Y ahora, cuando nosotros, como cristianos, entendemos que nuestros seres queridos se van al cielo y están en un mejor lugar, y yo creo que ese es lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. ¿Qué es la fe? Es el encuentro final de nuestros días con nuestro Creador. Entonces, cuando vivimos de esa manera, ya sea que un hijo
un ser querido, quien sea, dentro de las cosas de Dios, a nosotros eso nos debería traer mucha satisfacción. De decir, pero lo bueno es que ahora está con el Señor en un mejor lugar y no tiene que estar aquí en la tierra sufriendo. Por ejemplo, ahora uno como decir, el ejemplo de decir un hijo, a veces uno le quiere sacar la respuesta más favorable, pero a veces Dios permite que ese hijo se vaya antes para que su alma se haya salvado, porque a veces nosotros somos los que somos guías, oramos por nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando uno no esté? El hijo capaz que ya no tenga esa protección o esa cobertura que nosotros le damos como papá, entonces puede hacer cualquier cosa. Y a veces es mejor que el Señor nos lleve a su presencia a la hora que Él diga, el día que Él diga, porque es lo mejor, porque Dios es sabio. Dios hace las cosas de la mejor manera. Y si un hijo se nos va, como dicen, en cualquier momento, a veces son cosas que pasan de un momento a otro, Dios solamente sabe el futuro, nosotros no. Y es mejor vivir de esa manera, y eso es lo que yo digo, o sea, como cristianos nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, que en los momentos más difíciles tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. Sí. Y fíjate que hay algo que sí me gustaría mencionar, porque hablando de eso, que hay que confiar, ¿no? Y yo digo, durante un proceso así, yo pienso que no te queda más, o sea, ya no tienes de dónde agarrarte más que en Dios. Al final que el Señor sea, ahora sí que tu refugio, tu fortaleza, todo. Porque en esos momentos, ¿qué más puedes hacer con el dolor tan grande que tienes? Y el Señor sí promete darte paz en medio de la tormenta, sí te promete estar ahí, ¿me entiendes? En los momentos difíciles. Y como Él dice, yo te voy a dar la paz, no como el mundo la da. Eso es una paz que viene directamente de Él, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, es algo que nunca lo vamos a poder experimentar si no lo tenemos a Él. Y Él es nuestro ayudador principal. Hay muchas terapias de tanatología para las personas que han perdido un ser querido y les ayudan a procesar sus duelos, ¿no? Y yo creo que esos procesos, se puede decir, de cómo ayudarte, darte las herramientas para salir adelante de un duelo por medio de la tanatología, pero Dios también te da herramientas de cómo salir de este duelo. Y no solamente eso, te da una esperanza de saber que los vas a volver a ver, que este no es el final, sino es solamente un por mientras hasta que nos volvemos a ver. Pero yo sí pienso en algo, por ejemplo, siempre uno tiene la esperanza de que las personas sanen, como pasó con mi suegro. Siempre la gente, no, vamos a hacer una cadena de oración, todos orando para que hubiera una sanidad, un milagro. Pero la gente, por ejemplo, yo me acuerdo que había gente que estaba tan cerrada a eso, que no podían escuchar quizás a lo mejor el Señor no lo va a sanar, quizás a lo mejor no es la voluntad de Dios, pero no podemos pensar de esa manera, no, o sea, siempre hay que rechazar esos pensamientos, siempre de sanidad. Me acuerdo que siempre esas eran las conversaciones que llegaban a Pedro, y yo me acuerdo que un día estábamos en el hospital, y de esos tiempos yo creo que él pensó, meditó tanto, habló con el Señor tanto en esos últimos días, y él, en ese tiempo donde mucha gente le decía, no, vamos a orar, el Señor te va a sanar, el Señor esto, el Señor acá, y yo me acuerdo que él me pregunta y me dice, Viri, ¿tú crees que yo me voy a sanar? Imagínate qué responsabilidad en ese momento. De tu respuesta. Sí, o sea, ¿cómo así? Y yo internamente yo sabía que no. Yo sabía que no. Y yo nomás me moví la cabeza y dije, no. Y me dice, ¿no es cierto? Así me dijo, ¿no es cierto? Y ya. Eso fue todo lo que conversamos ese día. Pero yo creo que él ya sabía también. Ya tenía la respuesta. Él tenía la respuesta, yo creo que el Señor se la había dado. Hay una de las cosas que
se habla mucho acerca de que el cáncer es muy doloroso. Yo digo que ahí es donde entran las misericordias de Dios, porque durante el proceso de Pedro no sintió ningún dolor y murió tranquilo y en paz. Y yo pienso que también, ahora yo lo puedo entender, y yo digo, por eso es tan importante, yo digo, cómo Dios nos ayuda tanto a nosotros, y uno ve la misericordia de Dios, porque yo lo puedo ahora entender después del proceso. Mi abuela había fallecido un año antes. Para mí, la muerte de mi abuela fue muy chocante, como muy, muy fuerte. Yo, o sea, cuando yo la miré, para mí fue muy impactante, porque yo no la había visto por un par de años. Cuando yo la miré, ella estaba demasiado delgada, parecía como un esqueleto en una cama. Entonces, para mí fue impactante ver a alguien así. Cualquier ser humano que tú veas en esa condición es impactante. Y a mí me entró yo me acuerdo en ese momento, un dolor y un zozobrio que yo no podía parar de llorar. O sea, era como que, porque era fuerte. Pero yo ahora entiendo que el Señor me preparó. Desde ese momento a mí me preparó, porque yo estuve con Pedro todo la trayectoria. Inclusive, mi abuela murió, yo sentí exactamente en el momento que mi abuela murió. Yo estaba en la casa fuimos por los pañales a la casa de ella con mi tía, y en ese momento yo sentí, tiene que ser algo relacionado con la sangre, ¿me entiendes? Algo, con una conexión. Una conexión, pero es algo increíble. Yo ahora, cuando estaba ahí, yo sentí en el momento que mi abuela, allá en el hospital, yo estaba en su casa, que fuimos por los pañales, yo sentí cuando en el momento exacto que ella murió. Yo sentí así, ¡oh! Así. Pero, a base de, o sea, lo que quiero decir es que a base de esos pasos, cuando me tocó estar con Pedro, y yo estaba tan cerca de él, y yo miraba sus cambios, yo entendía los cambios que él estaba viviendo en de salud. Y hubo un momento que vino la enfermera y le tomó las pulsaciones y todo. Él todavía tenía las pulsaciones fuertes y todo. Y me decía, no, él todavía va a estar un par de semanas. Él le daba como 10 días o un par de semanas más. Yo sabía que ese día se iba a morir. Yo lo sabía, tenía una certeza. Y yo le dije, es que yo pienso que... Y yo le dije a la enfermera, es que yo creo que él va a morir hoy día. Entonces, yo creía que él iba a morir. Le mando el mensaje a los hijos, o no me acuerdo cómo fue que se dio el mensaje, pero le dije a Gloria, creo que le dije a Gloria, dile a tus hijos que vengan a la casa para que se despidan de él, porque él va a fallecer. No me acuerdo exactamente las palabras que usé, pero yo digo, ¿cómo el Señor tuvo que pasar esta experiencia para yo entender y poder saber? ¿Me entiendes? Todo esto. Y ellos pudieron estar ahí, pudieron despedirse de su papá, pudieron estar todos ahí, darle el último adiós, a través de esta experiencia que yo viví, que yo pienso que el Señor me preparó para lo que iba a venir. Y gracias, yo digo que se pudieron despedir. Pero no todos tienen esa suerte, no todos esto. Y al final, en medio de la tempestad, uno puede decir, esas son las bendiciones de Dios. O sea, el hecho de que sus hijos pudieran despedirse, el hecho de que él no haya sufrido, que se puede decir, yo tenía que pasar por ese proceso para entender todo esto, y quizá en los momentos difíciles para Pedro, quizá él sí necesitaba una afirmación de otra persona, que le dijera, sí, lo que estás pensando no es una locura. O sea, sí, yo también pienso que, o sea, como decir, no, el Señor no te va a sanar. Entonces... Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando uno está con Dios, yo creo que en los últimos días, yo creo que Dios te avisa, te prepara, eso es lo que yo creo. O sea, obvio que nunca he estado en esa posición, pero de la gente cercana que ha partido, como que sienten que el Señor ya lo está llamando, como que sienten que ya tienen que partir, que tienen que volar con el Señor. Y yo creo que eso es lo que es la conclusión que uno tiene que sacar, de que Dios
es dueño de la vida. Dios es dueño de nuestra vida. Y el Señor nos va a llamar cuando Él quiera llamarnos, en el momento que sea y como sea. Porque la única manera que nosotros podamos partir y encontrarnos con Él es a través de la muerte. Nosotros tenemos que ver que la muerte es una puerta, nada más. Es una puerta para la vida eterna. Y que algún día nos vamos a volver a encontrar con ellos. Y yo creo que si uno la trata de visualizar de esa manera, yo creo que la muerte no te pega tan fuerte. No te pega porque está escrito. Por ejemplo, si tú eres un cristiano y vienen las pruebas y tú crees que el camino del Señor son flores y mariposas, la prueba te pega muy fuerte. Y después empezar a cuestionar, pero Dios, si yo soy tu hijo, pero mírame, ¿no? Pero si uno lee la Biblia y Jesucristo dice, y en el mundo vas a tener aflicciones, el mundo va a ser tu enemigo, vas a tener luchas espirituales, vas a tener esto, entonces uno dice, mira, estoy teniendo una lucha, o estamos pasando difícil, pero el Señor ya nos dijo que esto iba a suceder, ya no nos pega tan fuerte. Y yo creo que lo mismo debe ser con la muerte. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria, esos no son dichos del apóstol Pablo en ese momento, ya vienen de la profecía, o sea que va a llegar un momento dado, por ejemplo, que en el rapto, en el arrebatamiento, la muerte no va a tener dominio, no va a tener poder. Y cuando leemos que Jesucristo fue y Él despojó, ¿cierto? Y le quitó la llave a la muerte, le quitó la autoridad a la muerte. Entonces ya vemos que todo lo que sucede como cristianos en nuestras vidas, referente a lo que es la muerte, es total voluntad de Dios. Es total. O sea, el momento, el día, ya Dios dijo, hasta aquí, y hasta aquí, y hasta aquí llegó. Y eso es lo que como cristianos tenemos que llegar a entender, que para nosotros la muerte es una bendición. Como dijo un hermano, no sea tan egoísta de pedir que su abuelita de tantos años no se quiera reunir con el Señor. Como dice, déjela partir. Si ya está enferma, ya está muy delicada de salud, déjela partir. No ande orando por milagro, mejor dígale, Señor, ya llévatela. ¿Por qué? Porque para nosotros ese es el gozo. No hay un mayor gozo que decir, me voy a encontrar con mi Señor, con mi Dios. O sea, nosotros vivimos, mañana tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero imagínate que te dijeran, ya mañana el Señor viene por tu vida. Y uno dice, wow, o sea, qué emoción. O sea, claro, tú piensas en tus seres queridos, pero qué emoción de encontrarte. O sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo me siento? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué perfume me echo? O sea, porque te vas a encontrar con tu Creador. Yo creo que esa es la experiencia, la mejor experiencia que nosotros vamos a tener en la vida. Y eso solamente se hace a través de la muerte. No hay otra. Ya sea un accidente, una enfermedad, o simplemente de viejito, de tan viejito que hasta se te olvidó respirar y ya, bueno, Pero ¿qué de los...? Yo pienso más en los que se quedan. Pero es que por eso, o es sea, si nosotros empezamos a ver la vida de esa manera, entonces cuando se nos muera un ser querido, dentro de las cosas del Señor, como diciendo, nos ganó, qué bendición. Entonces, en vez de que para nosotros sea una tristeza desmesurable, es una tristeza porque en el momento ya no lo vamos a volver a ver, ya no lo vamos a escuchar, sus consejos, lo que sea, pero es una tristeza más pasajera que algo que va a perdurar por muchos años. Y cómo explicárselo a los hijos, ¿no? O a los niños. Yo pienso que eso es lo más complicado, porque sea como adulto, tú tienes un poquito más de dominio sobre ti, sobre tus emociones. Puedes razonar más, entender, pero con los niños pequeños, Claro, eso es lo que veo, porque, por ejemplo, los niños pequeños ya es complicado, es difícil, pero los niños al final, bueno, van aprendiendo a vivir sin su abuelo, sin su abuela, o sin su papá, o sin su mamá, o cosas así, ¿no? Y los niños al final se adaptan, se acostumbran. Yo creo que el adolescente es más complicado, pero por lo mismo digo yo que la muerte para nosotros no sea un tabú.
Que no sea algo desconocido. Claro, o sea, darle a entender que ya cuando empiezan a tener cierta razón, decir, la única manera que nos vamos a encontrar con nuestro Creador es a través de la muerte. Y para nosotros la muerte es una bendición. Para nosotros la muerte es la puerta que se abre para encontrarnos con Dios. Entonces, si un niño a los 8, 9, 10 años le empiezas a hablar, claro, no todos los días, ¿no? Pero de repente te sientas con él a hablar, entonces eso se le va quedando. Y por ejemplo, si uno sufre un accidente, yo creo que el joven, claro que le va a sufrir, pero va a decir, va a entender, bueno, esta es la única, y para sea como sea, para él es una bendición. Para mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, es una bendición que se haya muerto porque así se encontró con Jesús. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a tomar la muerte de una manera diferente, Claro. va a ser más fácil para el futuro. Sí. Y ahorita que estás diciendo eso sobre los, irle diciendo a los niños, mi suegra se pone a decirle a la Lesa. Ay, no. Mi suegra le dice a Lesa, la otra vez en la sala tenemos una foto de Aidalí cuando se graduó. Entonces le dice mi suegra a la Lesa, ir a Lesa, quiero verte así, que tú también te gradúes de la high school. Y dice, pero si yo ya no estoy, ¿te acuerdas de mí? Y después le hace, no, abuelita, tú vas a estar. Dice, no, Lesa, a lo mejor yo no voy a estar. Si estoy, qué bien, dice. Pero si no, yo voy a estar viéndote, dice, desde el cielo. Le dice a mi suegra la Lesa. Después le hace, no, abuelita, tú vas a durar para siempre. Sí. Entonces mi suegra sí, no dices tú, no todos los días, pero sí cierto tiempo le va diciendo a la Lesa, porque a Lesa está muy pegada con mi suegra. Así le pasa. Eso entonces, es lo mismo que pienso con Piero y mi suegra, lo mismo. Oh. Entonces yo pienso que mi suegra en este aspecto está preparando a la Lesa, porque dice, no voy a durarte para siempre, dice, pero en el tiempo que esté aquí, pues siempre la ve bien, pero sí la está como preparando para cuando ella no esté. Ajá. Qué fuerte eso, ¿no? Yo pienso de repente lo mismo con Piero, exactamente lo mismo. Yo digo, él está muy pegado a su mamá Gloria, y yo digo, el momento, porque él resintió mucho cuando Pedro murió. Yo no me había dado cuenta porque nunca había pasado por algo así con mi hijo, que él, ¿me entiendes?, resienta una muerte. Él siempre andaba enojado y no sabía, yo pensé que mañoso, pero después entendí que era porque estaba viviendo un duelo. Pero yo digo, ¿cómo lo va a vivir con su abuela, que es mucho más pegado? Y está más grande. Está más grande, ya está más consciente. Inclusive él pequeño, yo de repente le enseñaba fotos de Pedro y le decía, ¿te acuerdas de él? Y él se enojaba y me decía, no quiero ver esas fotos, así me decía. Después, yo pensé que porque no se acordaba, pero después él me dijo, sí, yo sé que él es mi tata. O sea, él después me dijo quién era y todo. Pero le había agarrado como un miedo así muy fuerte a que si de repente íbamos a una cita médica general, él pensaba que ya uno se iba a morir. O sea, ya él lo relacionaba a hospital, muerte, ¿no? Entonces ya poco a poco le tuve que estar hablando que no era así, solamente era un general, así. Pero yo digo, ¿cómo? Yo pienso, y nomás de pensar me duele mi corazón, de qué es lo que él vaya a poder sentir. Porque sea como sea, uno, digo, de adulto uno puede razonar, uno puede entender y todo, pero ¿cómo le hago entender a él? Y lo mismo que, por eso digo yo, o sea, es empezarlo a preparar que la muerte para nosotros es una bendición. Como dijo el apóstol Pablo, para nosotros la muerte es ganancia. Ahora, cuando uno nomás lee la Biblia y punto y ya, pero tenemos que entender que en los tiempos que Pablo lo dijo, estaban matando a los cristianos, lo estaban encarcelando, estaban separando familias, los hijos de los padres y todo eso. Esto estaba sucediendo en la persecución. No era una cosa tan fácil. Si a todos los apóstoles, el único que vivió hasta viejito fue el apóstol Juan. Todos los demás los mataron alrededor de mi edad, más o menos. Entonces, y algunos tenían hijos, algunos tenían familia, y no solamente los apóstoles, muchos cristianos fueron al circo romano, por decirlo así, y los mataban, los perseguían. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, y lo que tenemos que entender nosotros es que la muerte es ganancia, o sea, no hay que tenerle miedo a la muerte, para nosotros es ganancia. Entonces esa es la enseñanza que el apóstol Pablo ponía en la mente para que la gente no desfalleciera en la fe. Porque ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos
bueno, si no aceptamos mucho la fe o no nos apegamos tanto, siempre decimos, pero Señor, ¿por qué te la llevaste? Ujú. ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué? Porque nosotros nos vemos la muerte como una tragedia. Ujú. Y el apóstol Pablo dijo, no, para nosotros no es una tragedia, la muerte no es tragedia, al contrario, es mejor. Y cuando se está despidiendo de Timoteo, le dijo, yo ya peleé la buena batalla, yo acabé mi carrera, ahora me espera una corona de vida, que me la va a entregar Jesucristo, o sea, que mejor recompensa, o sea. Ujú. Entonces, Pablo le está diciendo, yo ya el Señor ya me dijo, ya me voy, pero lo que me espera es mucho mejor de lo que... Y dice, pero ahora, Que he vivido aquí. claro, entonces dice, Sí. ahora te toca a ti. Ujú. Y le dijo a Timoteo en otras palabras, ahora lo que yo viví, como yo me esforcé, Ujú. ahora te toca hacerlo a ti. Y va a llegar el momento dado en que lo que yo estoy pasando ahora te va a tocar a ti, porque también Timoteo no vivió mucho más, también lo mataron. Ujú. Entonces, es lo que yo creo que como cristianos tenemos que enfrentar o confrontar la muerte sin el miedo, sin el tabú, sin el resentimiento, sino de aceptarlo, que es la única manera en la cual nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Hágale como doña Silvia, vaya comprando su caja. Vamos a su cajita y... Preparándose. Y ya para concluir, sí me gustaría como mencionar algo de que de repente, mira, se me fue el avión. Se me fue el avión. Estamos hablando de todas maneras acerca de lo que es la enfermedad, Ujú. sobre todo las enfermedades de muerte, las enfermedades que como te dicen, Ujú. ya esta enfermedad no tiene remedio, Ujú. a veces cuesta, es difícil absorberla, entender, pero muchas de esas enfermedades son porque el Señor nos está llamando a su presencia. Exacto. Y fíjate, ya se me vino, Ahí está, ya, mira. gracias. Que nosotros, a pesar de que somos cristianos, yo pienso que también tenemos que ser bien realistas también. Yo creo que nosotros tenemos que confiar que nosotros vivimos y dependemos de Dios únicamente, que nuestra vida depende de Dios. Si Dios me da vida es porque así Él le plació y así lo quiso, Ujú. y si es así es porque yo tengo que hacer algo aquí, o sea, de alguna manera yo tengo que hacer algo para el reino de Dios, ¿me entiendes? Si Dios me dio más años no es para que yo siga viviendo la vida y gozándola así como, ¿me entiendes? Con mis propios deseos, sino como decir, Señor, tú me diste, con mayor razón yo voy a trabajar para tu obra, yo voy a hacer algo, lo que me quede aquí en la tierra, para trabajar para tu reino. Que nuestra prioridad, nuestro enfoque cambie también, si estamos pasando, y si el Señor nos lleva, bueno, Señor, gracias porque nos llevaste y ya no vamos a pasar, ¿no? Y que el Señor se haga cargo de los que se quedan. Sí. Señor, que Él le dé la fortaleza y, como decía Francisco, irlos preparando en el proceso. Pero nosotros ahora como cristianos, a mí me ayudó mucho, yo creo que a mi suegra también, que cuando ya estamos pasando por un proceso o vemos a un familiar o cualquiera que está pasando por un proceso difícil, decimos, Dios puede sanar. Ujú. Si es la voluntad de Dios, Si es la Dios te voluntad. puede sanar, porque Dios tiene el poder de sanarte. Pero si no, que sea la voluntad de Dios también. Ya no aferrarnos a decir, no, el Señor te va a sanar. No, porque también nosotros de esa manera creamos falsas esperanzas y también no preparamos a la gente a decir, bueno, ¿y qué tal si el Señor no lo sana? ¿Qué tal si la voluntad de Dios no es sanarlo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esas personas en el proceso de que lo acepten? Si lo sana bien y si no lo sana, también cómo pasar el proceso. Sí. Es un cambio que nosotros también como cristianos tenemos que... Y no es de que no tengamos fe. No, exacto. Y no es que haya la fe, no. Sino es que al final nosotros estamos bajo la soberanía de Dios en todos los aspectos, ¿no? Yep. Así es. Bueno, y damos el último saludo, bueno, o el saludo, que dice, Dios les bendiga a todos, Francisco siempre la saca de apuros, dice la pastora. Saludos, Miros. Y dice Gloria, nosotros con Viri pensamos que en un momento Dios lo podía sanar, pero no fue así, pero todo fue la voluntad de Dios y uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Pero después pudimos entender el por qué Dios se lo llevó. Así es. Así que, bueno, fue la voluntad de Dios y yo creo que es importante, como decíamos, no cegarnos solamente a tener pensamientos muy
no, el Señor te va a sanar, tú crees, porque estaba mucho eso, tú tienes que declararlo. Es que no es tan así, es que es la soberanía de Dios, al final de las cosas es la soberanía de Dios y tenemos que entenderlo, ¿no? Bueno, así que muchas gracias por habernos acompañado y últimamente Pastor Larios no pudo estar con nosotros, esperemos que en un futuro pueda estar, se complicó con lo del clima y pues así que bueno, en la próxima que nos vengan a acompañar vamos a tener a otra invitada especial el próximo miércoles, así que no te lo pierdas y que síganos sintonizando. Así es, buenas noches, que el Señor te bendiga.